mañana, bueno, pues celebramos la resurrección del Señor. Y bueno, para eso quiero que vayamos a Dios en oración y esperando que Dios te hable al corazón. Vamos a orar. Amado y soberano Dios, te damos gracias, Señor, que eres bueno. Gracias por la buena oportunidad que nos das de congregarnos, de reunirnos, Señor. Nos reunimos con el propósito, Señor, de darte gracias por haber venido a este mundo siendo grande. Te hiciste pequeño, tomaste forma de hombre, Señor. Y Padre, en esa condición nos mostraste la grandeza de tu amor, tu gran misericordia, la compasión que tienes al pecador, Señor. Y Padre, gracias porque es por medio de tu muerte, por medio del sacrificio, Padre, que por medio del derramamiento de tu sangre que tenemos el perdón de los pecados, Señor, mediante la fe. Y gracias, Padre, porque sabemos que todo lo que hiciste, Señor, pues todo anuncia la gloria, Padre, de tus manos, tu gloria. Y gracias, Padre, porque has partido incluso el mismo tiempo, hay un antes y un después. Y gracias porque en todo lado nos dices que eres un Dios maravilloso. Bendice esta enseñanza, que sea para tu gloria, que sea para tu honra. Y te pedimos y te rogamos como iglesia, Señor, que abras el entendimiento, quites la ceguera, Señor, que nos des luz, comprensión, que nos des un corazón humilde para guardar tu palabra y ponerla por obra, Señor. Padre, nos ponemos todos en tus manos pidiéndote dirección en el nombre de Jesús. Amén. La muerte del Señor Jesús, saben, nadie ha venido a este mundo con cuyo propósito sea morir. Nadie ha venido a este mundo pensando, a eso vine al mundo, a morir. Ciertamente nuestra vida tiene un límite, Dios lo establece. Pero nadie desde pequeño sabe que viene a morir por una causa, por un motivo, con un propósito. Tenemos desde pequeños muchos propósitos, anhelos, y ciertamente llega la muerte, pero porque Dios lo determina y no porque tú lo tengas en el corazón. A eso he venido. Exclusivamente en el caso de Jesús es algo distinto. Él vino a este mundo exclusivamente para morir en la cruz del Calvario. Y eso es algo interesante, nos lleva a analizar en relación a la muerte. Antes de continuar en Marcos, observe qué dice la palabra en Juan 17:1. Juan 17:1. Está hablando, aquí dice, estas cosas habló ¿quién? ¿Habló quién? Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. La hora ha llegado. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? El tiempo de morir llegó, Señor. Si hay algo que alguien quiere es no morir. Queremos vivir. Pero Jesús dice, la hora ha llegado. Él sabía que vino a este mundo. La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Así que Jesús vino con un propósito. Estaba aquí de su sacrificio, de lo que iba a padecer. Y observe en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 2, versículo 23. La hora ha llegado, y aquí el 23, en Hechos 2:23, dice la palabra del Señor. A este
entregado por el determinado consejo, y anticipado conocimiento ¿de quién? De Dios. Prendiste y mataste por manos de inicuos crucificándole. Cristo a eso vino. Estuvo 3 años, inició su ministerio a la edad de 30 años. Estuvo 3 años en el ministerio, hablando de la verdad, hablando del reino, hablando sobre una vida diferente, sobre una vida nueva, y en el tiempo determinado por Dios, en el tiempo establecido por Dios, es ahí cuando dijo, mi hora ha llegado. Mi hora ha llegado. Juan 10, 18. Juan 10, 18. Está hablando Jesús. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Yo he determinado la hora, a eso he venido, y no es que me la quiten, yo la pongo. Estaba establecido. Ciertamente lo crucificaron porque Dios así lo determinó. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla. Y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, y vamos por favor a Marcos. Marcos capítulo 15. La hora, el tiempo, el propósito, 32. El Cristo, un rey de Israel, descienda ahora ¿de dónde? No voy a descender porque mi hora ¿qué? Ha llegado. No iba a descender. Mi hora ha llegado para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Eran las 9 de la mañana cuando ya está en la cruz, versículo 33. Y aquí vemos su muerte. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Estando Cristo desde las 9 de la mañana a las 12, de 12 a 3, dice la palabra que hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, en pleno día. La palabra tinieblas viene de una palabra griega, spot, que quiere decir oscuridad. Hubo oscuridad. Lucas 23, por favor, 46. El pasaje paralelo. Aquí vemos, dice, entonces Jesús clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Vamos a Juan, por favor. ¿Por qué hubo tinieblas, hermanos? ¿Por qué hubo tinieblas? Juan 1:1. Dice la palabra tinieblas es oscuridad. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Jesús. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida.
¿Y la vida era qué? La luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Por qué hubo tinieblas? Porque Cristo es la luz. Y la luz ha sido sacrificada porque los hombres amaban más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Al autor de la vida le habían dado muerte. Por eso hubo oscuridad 3 horas. Dice la palabra que el sol se oscureció. Fue algo sorprendente. Yo creo que en cualquier parte del mundo, porque dice toda la tierra. ¿Qué pasó? Fue algo notable, hermanos. Versículo, volvemos a Marcos. Marcos 15, 34. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? ¿Saben algo? La palabra Eloí, Jesús la dijo en arameo. La dijo en arameo y la gente que estaba ahí, la gente hebrea, no entendió lo que dijo, creyó que decía Elí, Elí, que después fue traducido al hebreo en Mateo, que dice Elí. Pero aquí Marcos lo describe como una palabra aramea. Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué, Señor? Lo hizo, hermanos. ¿Por qué? Por amor a nosotros, para reconciliarnos con el Padre por medio de ese sacrificio tan cruel. Eloí, lama sabactani, dice la palabra que clamó a gran voz. Muchos escucharon su grito desesperante, de dolor, de tristeza, pero al mismo tiempo mostrando la grandeza de su amor, dice el versículo 35, y algunos de los que estaban allí decían al oír, mirad, llama a Elías. ¿Y sabes algo? Quizás a este lugar y digas, no entendí nada. Había gente cerca de Jesús que le prestó atención a Jesús, a las últimas palabras de Jesús, pero había gente que estaba por estar nada más. Espero que el Señor entiendas el mensaje. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, ¿a quién llama? A Elías. No lo entendieron. Espero en Dios que entiendas el mensaje. Que entiendas que Dios te dé luz y entendimiento para comprender que lo que hizo Cristo lo hizo por amor a tu vida. Así que dice el versículo 36, y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola ¿qué? En una caña le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. ¿Saben qué me habla aquí? Había cercana, que sí entendió, que sí comprendió las palabras de Jesús. Inmediatamente que Jesús grita, Eloí, Eloí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Alguien corrió y quiso ponerle ahí vinagre, ¿para qué? Porque sabía la angustia que había en Jesús. Alguien comprendió lo que Jesús estaba hablando, estaba gritando. Pero por otro lado dice, espera, veamos si viene Elías para bajarle. Estaba citando el Salmo 22, versículo 1. Vamos a darle lectura. Salmo 22.
Todos dicen, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Confirma que Dios, su Padre, lo había abandonado. Lo había abandonado. Volvemos a Marcos, por favor. Alguien que estaba atento corrió inmediatamente y empapando una esponja en vinagre, el 36, y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías para bajarle. Mateo, pasaje paralelo 27:49. ¿Pero quiénes? Los otros. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías para librarle. Había gente alrededor y ahí déjalo, queremos seguir viendo. Era un espectáculo para muchos. Estaban ahí, veían en Jesús, estaban ahí, pero no adoraban a Jesús, estaban ahí disfrutando lo que Jesús padecía, déjalo. Marcos 15:37, volvemos. Mas Jesús, dando una gran voz, ¿qué dice? Expiró. 6 horas, hermano. 6 horas ahí. Cruelmente, 6 horas. Dice la palabra, dando una gran voz. ¿Qué dijo Jesús? Marcos no dice qué es lo que dijo. Nada más dice, dando una gran voz. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? En Lucas 23, por favor. Antes de morir, miren qué dijo el Señor. Dando una gran voz. Versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Y ahí fue el momento que expiró. Encomendó a su Padre su espíritu. Expiró quiere decir, dio el último suspiro, ahí acabó su vida, diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y aquí hay algo interesante. Él gritó, había todavía dentro de él una fuerza. Generalmente cuando alguien muere, la voz se le va perdiendo. Pero él no. Él gritó a gran voz. A gran voz, dando a entender que él mismo estaba entregándole al Padre su espíritu. Dándonos a entender que él estaba entregando su vida. Marcos 15:38, porque a eso vino, hermanos. Entonces el velo del templo se rasgó en dos. Marcos 15:38, entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente, este hombre era ¿qué? El Hijo de Dios. Verdaderamente. Y aquí hay algo interesante, hermano. 3 cosas quiero que analicemos. Una persona que observó a Jesús en sus últimos momentos de vida dijo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Esa fue su muerte en la cruz. Un hombre confesando, un hombre reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios. Versículo 42, ahora su sepultura. Cuando llegó la noche,
Era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Como no podían trabajar el día sábado, el día de reposo, unos hombres deciden quitar el cuerpo del Señor Jesús. Pero algo interesante aquí en su sepultura. Se necesitaba un permiso oficial y costoso para evitar que el cuerpo estuviera colgado. Versículo 43 dice: José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. ¿Quién era José de Arimatea, hermanos? Bueno, no era cualquier persona. Era una persona rica, era una persona pudiente, que pidió el cuerpo y le costó algo a José de Arimatea, porque nadie había hecho eso. Dice la palabra: José de Arimatea, miembro del noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. ¿Qué quiere decir osadamente, hermano? Que José de Arimatea entró con intrepidez mediante la idea de conducta extrema, ser valiente, atreverse. Saben, hermanos, no vemos a José de Arimatea antes de este suceso. Se comprende que había sido un discípulo que se había mantenido en secreto, así como Nicodemo, que fue de noche a visitar a Jesús, pero dijo: basta. No dudo que José de Arimatea estaba cerca de Jesús y escuchó las palabras de Jesús. José de Arimatea conocía la palabra del Señor y todo lo que vivió Cristo lo fue confirmando hasta que dijo: basta. Por eso observamos que va por el cuerpo del Señor osadamente. Es como de alguno de nosotros entrar no sé, al palacio de algún presidente, sin miedo, sin temor, y decir: entrégame el cuerpo de ese hombre sacrificado. No era cualquier acción la que hizo José de Arimatea. Mientras algunos huían, mientras algunos se escondían, mientras algunos le negaban, otros se mantenían de lejos, José de Arimatea se llena de valor y va a pedir el cuerpo de su Señor. Versículo 43, osadamente. Al final vamos a ver tres cosas que son valiosas. Lo que hace aquel hombre cuando reconoce que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. La actitud de José de Arimatea. Versículo 44. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba ¿qué? Muerto. Si ya estaba muerto. Probablemente este centurión fue el mismo que dijo: verdaderamente era el Hijo de Dios. Aquí quiero que observes algo, hermano. Entre el centurión, entre este hombre José de Arimatea, buscando y confirmando algo en común. Versículo 44. Pilato se sorprendió de que yo hubiese muerto, versículo 45, e informado por el centurión, ¿qué dice? Dio el cuerpo a José. Dio el cuerpo a José. Veamos qué dice Lucas 23:50, para que te des una idea de quién era José de Arimatea. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y ¿qué? Y justo, este que también esperaba el reino de Dios,
y no había consentido en el acuerdo, ¿qué más? Ni en los hechos de ellos, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. ¿Qué observamos en este personaje en la sepultura del Señor? Debió haber pagado algo para recibir el cuerpo, compró una sábana blanca, compró una tumba para meter al Señor, llevó a Jesús a sepultarlo. José de Arimatea era un hombre, dice la palabra, bueno y justo. ¿Qué vemos aquí? A otro hombre confirmando que creía en el Señor Jesús, era rico, sí, era pudiente, sí, era noble, sí, pero ya había creído en Jesús como su Salvador. Versículo 46 de Marcos 15:46. El cual compró otra vez. Son baratos los trámites funerarios, hermanos. No son, ya cobraban, hermanos. Ya había gastos. El cuerpo para que lo entregaran era un gasto, la tumba era un gasto, quien lo trasladara, la carroza era un gasto. Carroza no había. Era un gasto. ¿Y todo corrió a cuenta de quién? De José, de Arimatea, en la muerte de nuestro Señor. Y es bueno, y saben algo, cada vez que se hable del sacrificio del Señor, de su sepultura, se va a recordar a José de Arimatea también. ¿Por qué? Porque aparece en los 3 evangelios, en Marcos, en Mateo, Marcos y Lucas, de lo que hace este hombre en la muerte de nuestro maravilloso Dios. Dice, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Otro personaje que está confirmando que cree en Jesús. No solo una persona lo confiesa con sus labios, sino que observamos a un personaje mostrándolo con hechos, dando evidencia con hechos. ¿Crees en Jesús? Tu vida va a testificar de ello. Versículo Marcos 16:1, vamos a la resurrección del Señor. Dice la palabra, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, ¿qué hicieron? Compraron especias aromáticas para ir ¿a qué? A ungirle. Ya había pasado el sábado y era el domingo, el primer día de la semana, y estas mujeres están pensando en su Señor, en cómo lo podían seguir sirviendo. El Señor estaba ya en la tumba, no había sido preparado, y ellas están pensando en Jesús. Una persona que confiesa que es de Cristo está pensando en Cristo, en cómo servir a Cristo, en cómo adorar a Cristo. Y estas mujeres compraron especies aromáticas para ungir a su Señor. Tenían ese amor, esa devoción por Jesús. María Magdalena, María también la madre de Jacobo y Salomé. Versículo 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, como hoy, domingo, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Quién lo hará? ¿Quién puede ayudarnos?
Iban pensando, si tu vida realmente tienes a Cristo en el corazón, si tu vida es reflejo de un Cristo que murió en la cruz, que fue sepultado y que gloriosamente resucitó, tu vida y mi vida va a testificar al mundo entero que hay un Cristo y que vivo en un Cristo resucitado por los hechos, mis hermanos. El primer día de la semana. ¿Quién nos removerá? Está pensando en Jesús. Va de camino a Jesús para preparar a Jesús, a la tumba de Jesús, al cuerpo de Jesús. ¿Dónde está nuestro pensamiento, mis hermanos? ¿Está en Jesús? Amén. Dice el versículo 4. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Era un ángel de Dios. Dice, mas él les dijo, no os asustéis. ¿Buscáis a quién? Sí. ¿Buscáis a Jesús? Sí. Busco a mi Jesús. Traemos unos ungüentos que compramos, que preparamos, que venimos a servirlo. Un discípulo refleja un espíritu de servicio a Jesús. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa. Versículo 6, mas él les dijo, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, que dice, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Versículo 7, dele lectura, mis hermanos. Versículo 8, todos, y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, y ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Cristo resucitó, sí murió en la cruz, en la hora establecida por su Padre, sí fue sepultado, pero gloriosamente al tercer día resucitó. Pero conocer esto, hermanos, conocer que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, si no es una realidad en la vida del cristiano. ¿Qué es lo que hace una persona que realmente cree en el sacrificio del Señor? Bueno, la Biblia te lo enseña en los pasajes siguientes. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Y vemos en Marcos 16. ¿Crees, hermano, que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Cordero que quita lo del mundo? ¿Lo crees realmente? Dice el versículo, capítulo 16. Y aquí viene realmente el propósito de Dios por haber muerto en una cruz. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, 16:9, bien. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. El 11, por favor, todos. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿servirá de mucho saber o que alguien te cuente que Cristo resucitó si no crees? No creo, no me interesa de Jesús. No lo creyeron sus propios discípulos, pero después
Apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. ¿Y qué dice? Y ni aun ellos. ¿No te gustaría salir de este lugar creyendo en Cristo como tu Salvador, Señor de tu vida? Realmente con la fe puesta en el Señor. ¿Sabe? Ya hubo gente que no creyó. Hubo gente que no creyó en Jesús. Incluso hasta el último día cuando Jesús ascendió, algunos no creyeron en Él. Lo cierto que Jesús, dice la Biblia, que Él resucitó al tercer día. Y es que Él lo había confirmado. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él tenía el poder para resucitar, pero no lo creyeron. El propósito del Señor es que creas en Él, que creas realmente que Él resucitó. Porque por medio de la fe solamente en Cristo es que podemos tener vida eterna y salvación, perdón de pecados. Así que, ¿cuál sería el propósito de un Cristo crucificado, sepultado y resucitado si no crees? Evidencia. Oye, diles que resucité. No creyeron. Y sigue mucha gente sin creer. Por más que les hablas, que les predicas, pero más de alguno va a creer en Jesús. Va a creer que Jesús vino con un propósito para morir en una hora establecida, para darle vida a todo aquel que se arrepiente y lo acepta como su Salvador personal. Y dice la palabra en el versículo 13, y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. ¿Tú crees que Cristo murió, fue sepultado y resucitó? Verdaderamente. ¿Sabes algo, hermano? Tu vida lo va a reflejar. Tu vida lo va a reflejar. Dos propósitos. ¿Cuál fue el otro propósito? ¿Solamente ser salvos? No. No solamente ser salvos. Vamos por favor, a Juan y vamos a ir cerrando. Juan 17:11. Dios no quiere que solamente seas salvo, seas perdonado. No solo quiere que tengas conocimiento de que resucitó. Miren que dice el versículo 11. Está hablando Jesús. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué? Para que sean uno. Así como nosotros. Versículo 20. Hay una palabra común en este capítulo. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y aquí Jesús está orando por todos nosotros. El plan del Señor es que creas en Él. Y mira cuál es el otro propósito. Para que todos sean ¿qué? ¿No escuché? Para que todos sean. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Si nuestra vida deja unidad,
Si nuestra vida cristiana en una iglesia no refleja armonía, unidad, amor, ayuda, compasión entre nosotros, ¿de qué sirve creer y pensar y pregonar de un Cristo resucitado si el propósito de Jesús es que seamos qué? Palabras, a veces se vuelven palabras, palabras, palabras. ¿Unidos dónde? En tu iglesia. ¿Unidos dónde? En tu familia. ¿Unidos en dónde? En tu matrimonio. ¿Unidos en dónde? Donde te encuentres otro hermano, unidos. Unidos, unidos. Si realmente tienes a Cristo en tu corazón y testificas de un Cristo que murió, fue sepultado y resucitó, es para que muestres otra vida diferente en Cristo, y lo que va a reflejar es la unidad entre unos con otros. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y aquí viene algo interesante, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si no hay una unidad en tu vida, ni con Cristo, ni con tus hermanos, ¿crees que la gente va a creer en un Cristo resucitado? Si somos de ese tipo de personas que en casa peleamos, en el trabajo peleamos, en la familia peleamos, en la iglesia peleamos, en todo lugar peleamos, hablamos de una unidad, ¿no? Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 23. Y en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Donde no está Cristo, no va a haber unidad. Y en los que creemos que Jesús resucitó y reflejamos realmente un Cristo resucitado, desde luego que testificaremos de un Cristo que murió, fue sepultado y resucitó para darnos una vida diferente y una vida en unidad. Así que, hermanos, el acto de Jesús en la muerte del Calvario, su sepultura y su resurrección, pone un antes y un después de tu vida en Cristo. ¿Realmente tienes a Cristo en tu corazón? Lo va a testificar tu vida. Un hombre con sus labios dijo verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Otro personaje vemos que desprendido empezó a actuar con hechos, realmente él es hijo de Dios. Y María Magdalena mostrando una actitud de servicio. Si estos tres factores no los hay en tu vida, sería cuestión de que preguntes y te analices. ¿Seré cristiano? Ni confieso a Jesús, ni me desprendo por Jesús, y ni sirvo a Jesús. Tres personajes en esta red. ¿Y por qué nos puso ahí Dios? Pues para enseñarnos. Para enseñarnos que realmente el que tiene a Cristo en su corazón actúa verdaderamente con fe por amor a Cristo. Así que damos gracias a Dios porque por medio de su resurrección todo aquel que en él cree tiene vida, y sabemos que su resurrección es un testimonio para que todo aquel que cree en él sepa que después de esta vida vivirá con Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Esa es una promesa del Señor. Vamos a entonar un canto, hermanos. Si realmente Cristo está en tu corazón, cántale. Pero que este sea un canto donde te analices. ¿Mi vida confiesa de Jesús? ¿Mi vida muestra los hechos de Jesús? ¿Estoy sirviendo a Jesús? O como aquellos que les dijeron y no creyeron. Vamos a entonar el canto de Resucitó y después de eso voy a hacer una invitación.
Le damos el tiempo a nuestro hermano Carlos. Le resucitó. Está bien. Parados. El micrófono, pues, si quiere decir algo. Resucitó, aleluya, 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 resucitó. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es tu victoria? Gracias sean dadas al Padre que nos llamó a su reino, donde brilla su amor. Resucitó, resucitó, aleluya, 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 resucitó. Alegría, hermanos, hoy estamos con gozo, porque resucitó. Morimos, con él vivimos, con él cantamos, aleluya. Resucitó, aleluya, 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 resucitó. Pueden tomar su asiento, hermanos. Vamos a hacer una oración. Cristo, qué maravilloso es. Él dio su propia vida por amor a toda persona, para que no se pierdan. Así que si crees que Jesús puede perdonarte, si crees que Jesús puede salvarte, si crees que Jesús murió por ti en la cruz, para que creas en Él, para darte una vida diferente, hoy puedes hacer una oración. Invítalo a tu corazón, de todo corazón. Dile: Señor, yo reconozco que era de los que estaban ahí en la cruz, injuriando, maldiciendo. O quizá era: Señor, he sido un cristiano que te he negado como Pedro 3 veces en mi vida y más. Y me he apartado de tu sacrificio, he vivido lejos de ti, negándote en todo tiempo. O quizás soy como aquellos que estaban tristes y llorando y les dijeron: Jesús ha resucitado, y no creyeron. O quizás quieras ser como aquel hombre que dijo: verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios.
como aquel hombre que movido por fe actuó en su sepultura, o como aquellas mujeres que estaban al pendiente de tal manera que usaron un ungüento para ir a buscar a Jesús. Si no tienes a Cristo en tu corazón, hoy lo puedes invitar de corazón. Dile, Señor, yo reconozco que soy pecador, me arrepiento de todos mis pecados y sé que lo que existe en la cruz fue para pagar el pecado de todo aquel que se arrepiente. Señor, yo reconozco que soy pecador y me arrepiento de toda mi maldad. Me gustaría ayudarte en una oración. No quiero que sea la oración del pastor Juan Carlos, no. Quiero que sea tu oración verdaderamente. ¿No te gustaría invitar a Jesús a tu vida? Levanta tu mano. Hay una persona. No les voy a pedir que cierren sus ojos. ¿Por qué? La palabra dice allá en Mateo, que cualquiera pues que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cuando Jesús murió, murió en un monte llamado Gólgota, en público. ¿Habrá alguien que quiera decirle yo quiero a Cristo en mi corazón en público? Dios te bendiga, amigo. Dios te bendiga allá atrás. Gadi, Dios te bendiga. Hermana, Dios le bendiga. Allá atrás, Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que diga yo quiero a Jesús? Dios te bendiga, amigo. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Danielito. ¿Habrá alguien más que diga yo quiero a Jesús en mi corazón? Yo creo y no necesito verlo, yo creo. Lo creo por fe. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Vamos a cerrar todos nuestros ojos y vamos a orar. Díganle a Dios, oramos todos. Amado y buen Dios, los que alzaron sus manos, reconocemos delante de ti, Señor, que somos pecadores. Tengo la convicción de pecado y al haber pecado me duele, me lastima en haberte ofendido de muchas formas y de muchas maneras. Tú conoces mis pecados, Señor, y te pido que por favor me perdones. Me arrepiento de todos ellos. Señor Jesús, también te abro la puerta de mi corazón y te invito para que mores en él y aceptándote como mi único y suficiente Salvador personal. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Quiero que me ayudes a cambiar. Quiero que me acerques cada día más a ti. Y quiero realmente reflejar un Cristo resucitado en mi vida. Bendice a todos aquellos que han levantado su mano y dile, Señor, gracias en el nombre de Jesús. Y también todo aquel que se ha alejado, ya es hijo de Dios, pero se ha alejado. Y si quieres acercarte más al Señor Jesús, pídele ahí en oración. En tus palabras, Señor, yo reconozco que no he sido el cristiano, la cristiana que verdaderamente te agrada, Señor. Hay cosas que a veces hago, Señor, que practico, que nadie sabe más que yo. Y, Señor, quiero apartarme de todo aquello que me contamina, que me ensucia, que me aleja, que me separa de ti, Señor. Ayúdame. Ya no quiero negarte, Señor. Quiero estar ahí como aquel hombre que confesó verdaderamente era Jesús el Hijo de Dios. Quiero estar ahí como José de Arimatea, cerquita de Jesús. Quiero estar ahí como María Magdalena, muy de mañana buscando al Señor Jesús para servirle. Ayúdame, Señor. Me he alejado de muchas cosas espirituales. Permite, Señor, que este servicio de tu palabra sea para que aquel que no te tenga te reconozca y aquel que se ha alejado se acerque más, Señor. Gracias, Padre, porque sé que eres maravilloso y que por medio de tu palabra nos enseña, Señor, que tan distantes o cercanos estamos de ti. Padre, permite que sigamos adelante y que mostremos verdaderamente un Cristo resucitado por medio de la unidad. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.